yo lo que creo, o sea, como en realidad en cuanto a carácter, es, a mí algo que se me hace muy importante es la evidencia. Tener evidencia de que eres la persona que crees que eres. Entonces, como que de alguna manera yo siempre he buscado esa congruencia entre la persona que creo que puedo ser, que digo ser, que quiero ser y la que soy. Hola, yo soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente trabajando para convertirse en quienes quieren ser. Y te invito a registrarte a nuestro próximo masterclass gratuito sobre herramientas para construir tu proyecto de persona y vida ideal en caminosextraordinarios.com/masterclass. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Jimena de la Pesa. Jimena es alguien que está redireccionando su camino para alinearlo con su propósito de vida. Hoy hablamos de su momento de despertar, de sus 6 fases de crecimiento personal, de tomar decisiones de vida siguiendo su intuición y de cómo crecer con un padre con esclerosis múltiple la ayudó a valerse por sí misma. Jimena, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy emocionada. Oye, Jimena, para empezar, me gustaría que me contaras de esa desintoxicación de 3 días que hiciste. ¿Cómo fue esa experiencia? En Año Nuevo. Ok, estamos hablando Año Nuevo este último, 2021-2022. No tengo ni idea, o sea, de la nada fui el año pasado por estas fechas, o sea, justo como hace un año, finales de noviembre, fui unas vacaciones con mi familia a Disney y de la nada empecé a escuchar así como en mi cabeza de que tus planes de Año Nuevo, el viaje que ibas a hacer, se me hace que no, se me hace que te quedas, se me hace que una amiga antes me había dicho como de un water fast que había hecho y un detox de tecnología y lo había estado sintiendo como mucho esta ansiedad a raíz de la tecnología y como de las redes sociales. Y en eso empezó como una vocecita en mi cabeza a decirme de que ese es tu plan de Año Nuevo, eso vas a hacer, no vas a comer 3 días y no vas a consumir nada en 3 días. Y como que lo empecé a pensar y lo seguí pensando como 3 o 4 días y después de como 4 días fue de que, ok, supongo que eso es lo que voy a hacer en Año Nuevo y eso es lo que hice, literal. Me encerré en mi casa, no había nadie, y sí, o sea, apagué mi celular, apagué todo y fue como 3 días de retarme a mí misma de ver qué pasa si no consumo nada. O sea, si no le meto nada a mi sistema, qué es lo que puede salir. Y como esa curiosidad de explorar eso y así fue como terminé mi 2021 y como le abrí la puerta al 2022. Y sí, no sé, estuvo muy interesante. Qué interesante primera pregunta. Oye, Jimena, y a ver, para quien no te conozca, ¿pudieras darme como un resumen de tu camino de vida al día de hoy? Ok, para quien no me conoce, yo soy Jimena Arapesa, tengo 27 años, soy originaria de Torreón, viví en Torreón hasta los 15 años, mi familia se mudó cuando estaba todo lo de la super inseguridad, nos mudamos a Monterrey, entré aquí a prepa carrera y yo pues ya muchos años viviendo en Monterrey y también ha habido muchas veces que me he ido. Yo creo mucho en la astrología y en todas las cosas energéticas y espirituales, como seguramente exploraremos en este episodio, pero soy súper Sagitario y para quien entiende astrología creo que va a entender mucho en el sentido de que tengo como 5 placements de mi carta astral en Sagitario, lo cual significa que soy muy aventurera, muy exploradora, curiosa, positiva, optimista y que me encanta como aprender, filosofar, indagar y entender el porqué detrás de todas las cosas. Entonces, muy fuego, muy entrona, bajo esa premisa, pues he hecho muchos viajes, he hecho intercambios, me he ido a vivir a diferentes ciudades, a diferentes países, y como que siempre ha sido esta búsqueda de, no sé, creo que es como la búsqueda de la verdad y la búsqueda de cuáles son mis límites, de qué soy capaz, y no sé, hay como un fuego interno que me lleva y me ha llevado a diferentes
partes de mi vida y pues actualmente, como les digo, tengo 27 años, ahorita vivo en Monterrey, tengo varios negocios, ya no sé ni cuántos podría decirles, pero tengo una marca de productos de sanación energética con una socia, tenemos un estudio de yoga y meditación, tengo además una agencia de creación y desarrollo de estrategia de marcas, branding, todo ese tipo de cosas. Soy maestra de yoga, estoy empezando a dar unas sesiones para ayudar a las personas a conectar con su propósito. Y como que son muchas cosas que por diferentes lados se han ido dando y son muy diversas entre sí, pero al final del día todas tienen como un hilo conector de la intención de ya sea unir a cierta persona con su verdad, o sea, ayudar a las personas a conectar con su verdad o a conectar con una parte de ellos que es luz y que es espíritu. Por ejemplo, ¿cómo harías eso en las marcas? O sea, ¿dónde entra el sentido así en el desarrollo de marcas? Pues esa es su cuenta. Si una persona tiene un proyecto y no sabe cómo darle vida a ese proyecto, mi trabajo ahí es como entender cuál es la esencia de ese proyecto y poder aterrizarlo, o sea, poder conectarla con el plano físico en el cual se va a materializar. Entonces, pues sí, eso es básicamente lo que hago. Mi propósito de vida, lo he entendido como que es conectar a la gente con su luz, es para lo que soy buena y pues de alguna manera eso se ha ido dando en todas las partes de mi vida de muchas diferentes maneras. Y no sé qué más decirte. No, me encanta y me parece fantástico. Me llama la atención justo esto de conectar con el propósito, porque tú en algún momento identificaste cuál es tu propósito en la vida en un viaje a Bali, entiendo. Entonces, me gustaría que me contaras qué pasaba por la vida de Jimena en ese momento. Ok, estamos hablando de 2018. Yo estaba recién graduada de carrera, fue mi viaje como de graduación de carrera. Había escuchado de este lugar entre como los backpackers que se llama Yoga Barn, que es como este centro de yoga y meditación y así. Entonces quería ir a Yoga Barn, quería comer vegano y dije, bueno, pues me regreso a Ubud. Llego a Ubud, voy a Yoga Barn a comprar como un paquete de clases y me dicen, llegas en súper buen día, hoy hay un gong bath en la noche, te recomendamos mucho que vengas. Los gongs son estos platos gigantes que les pegas y hacen como vibraciones, tipo como un cuenco tibetano, pero en versión plato, ¿no? Entonces me dicen como, te recomendamos muchísimo que vengas, es como una super clase. Y yo, pues ok. Voy a esa clase, yo llegué sin saber qué esperar, era como una especie de meditación con sonido, y esa clase me cambió, todavía no sabía yo, pero esa clase me iba a cambiar la vida. Porque lo que pasó ahí es que las vibraciones del sonido tienen mucho poder resuenan con nuestras propias vibraciones y ayudan a sanar muchas cosas, a liberar energía estancada, o sea, puede suceder una variedad de cosas con las vibraciones del sonido. Y a mí lo que me pasó es que como a media meditación, se cuenta que si estábamos acostados de la nada, yo como que mi cuerpo se para. Y yo tipo, ¿qué pasó? Y en eso mi cabeza está como, se empieza a ir para como el lado izquierdo y luego como hacia atrás y como en posiciones bien incómodas y bien raras que yo no estaba entendiendo, pero al mismo tiempo como permitiéndolo, porque al principio el que la guiaba nos había dicho como cualquier cosa que suceda en esta meditación, entre más la permitas, más te va como a sanar. Entonces yo es así como permitiendo que mi cuerpo se moviera de maneras muy extrañas que yo no estaba controlando. Obviamente podía controlarlas, pero si lo permitía era como estaba haciendo como todo tipo de torsiones y contorsiones al grado que yo fue como a la madre, poseída. O sea, yo de aquí poseída. Pero bueno, lo permito y al final como de esa serie de movimientos que fue un buen rato de como incomodidad y como sentir de cierta manera como si estuviera pujando o expulsando o como haciendo mucho como resistencia, pongo mis manos en el suelo y como suelto y me vuelvo a acostar. Se acaba la meditación y yo así de, what the fuck happened? Me quedé hasta el final, esperé como otros 40 minutos para hablar con el maestro y platicarle mi experiencia, decirle, oye, esto me pasó, ¿qué onda? O sea, explícame. Y ahí me dice como, no, pues a lo mejor yo lo que pienso es que tenías un trauma muy fuerte que estaba guardado o algún bloqueo energético muy fuerte y esos movimientos fueron la manera de tu cuerpo de liberar esa energía. De que no, tipo es normal. Y yo, pues, ok. Me fui y yo de que no, pues que un trauma. Ok. Y ya. Y para mí esa meditación en Bali fue así como el de aquí y fue tipo, se fueron dando las cosas
Y me fui a Ciudad de México a perseguir mi vida y en eso pasan Si, 6 meses. Dale, sí, si quieres, dale. ahí pausamos, Jimena. Y platícame un poquito de ese proceso, ¿no? O sea, llegas de Bali y empiezas a compartir un poquito el proceso que vas viviendo de transformación interna tú. Pero ¿qué haces? O sea, llegas de Bali y ¿qué es lo primero que cambia en tu vida? Em, Empezar a meditar fue lo primero que... Porque era lo único que sabía que podía hacer. Te digo que de alguna manera la persona que es consciente en todas las áreas de su vida, o sea, como muy ecológica, ya no compra fast fashion porque ya no se identifica con el fast fashion y ahora quiere tomar como más conciencia de todo, no juzga, siempre vibra alto, todo está bien todo el tiempo, medita, tiene una colección infinita de cuarzos, 45 plantas, todas con nombre. eh, Como que tiene estas prácticas de, pues de alguna manera de self-care, que apenas las empezaba a construir, la verdad es que todavía no tenía ninguna consolidada, o sea, bueno, no tenía mis prácticas consolidadas como las tengo ahora años después, pero, ¿qué más? No, No sé, ahí está. siento que era como que lo que quería no era tanto el cómo se, o sea, sí obviamente el cómo se ve, pero más como el qué representa o cómo se siente, pero era más como el qué representa, no cómo se ve, sino el, pues representa que soy una persona consciente, representa que soy una persona esto, representa que soy, o sea, estaba como buscando atributos y qué tengo que hacer para, o qué tiene que haber en mi vida para que esos atributos estén presentes. Claro. Y entonces, esa es como la fase uno de este despertar, ¿no? Como que empiezas a leer un montón, te empapas, haces pa. ¿Cómo se ve la segunda fase? ¿Qué cambió? Segunda fase, 2020. Todo cambió. 2020, todo cambió, pandemia. Pero creo que la segunda fase empieza con la decisión de regresarme a Monterrey. Porque yo me fui a Ciudad de México sin planes de regresar. O sea, yo fue hasta nunca a Monterrey, no, nunca me había gustado Monterrey. Y como que lo hice parte de mi identidad el que no me gustara Monterrey. Pero 5 días antes de irme a Ciudad de México, ya tenía todo para irme a Ciudad de México. 5 días antes de irme a Ciudad de México, regresa Valeria de Tailandia, que lleva todo su semestre ya. Nos vemos, convivimos y me platica de este proyecto que ella tenía en mente, que es Keter. Y me empieza a contar de toda la idea de Keter. Y yo me emocioné así de que demasiado. Tienes que hacer esto, está padrísimo, no sé qué, yo te ayudo, por favor. O sea, si hazlo. Lo que necesites hacer para sacarlo, tienes mi apoyo. Porque creo en este proyecto y lo tienes que hacer. Y ella me dice que pues hay que asociarnos. Entonces ya, fue como un sí en ese segundo, 100%, esto va a pasar. Nunca había sentido algo tan cierto de que 100% va a pasar. Entonces ya, se consolida como esta sociedad. Me voy a Ciudad de México, tratamos de llevar todo esto de Ciudad de México y de desarrollar el proyecto de lejos y así. Pasan 8 meses, esto es como agosto. Y Ciudad de México, todo estaba bien, pero al mismo tiempo algo me estaba resistiendo. Por ejemplo, siempre batallé mucho para encontrar un buen depa en Ciudad de México. Y la misma voz que me dijo, oye, en Año Nuevo vas a hacer fasting, que te digo que de la nada llegó, o sea, yo no sabía, pero de la nada empiezo a escuchar esto en mi cabeza y lo sigo escuchando y lo sigo escuchando y pasan días y lo sigo escuchando. La misma voz, oye, te regresas a Monterrey. Y fue como, madres, pues ok, sí, ok, me regreso. Y fue como el salto de fe por respetar a ese impulso interno de regresarme. Entonces creo que ahí es cuando o sea, fue una respuesta muy larga a cómo se inicia fase 2. Creo que fase 2 fue el dar ese salto de fe como ningún salto de fe que había tenido que dar hasta ese momento en mi vida, porque era dejar lo que llevaba planeando y aspirando 6 años para atrás, o sea, porque yo desde los 18 tenía muy claro que este era mi camino,
Entonces fue como, suelta tu camino porque ese ya no es tu camino, ya no se siente como tu camino ahora se siente como un negocio que no sabes cómo vas a lanzar en Monterrey, la ciudad a la cual no querías regresar, no tienes idea cómo vas a ser emprendedora, no sabes qué significa eso, sin embargo, lo vas a hacer. O sea, siempre. Empiezas la fase 2 realmente tomando la decisión de dejar Ciudad de México para irte a Monterrey y lanzar Keter. No me has platicado qué es Keter, que yo entiendo que venden cuarzos y es algo muy energético y muy bonito. Ahorita me gustaría que me contaras. Y empiezas la fase 2 en Monterrey, lanzando un negocio y con este camino espiritual andando. ¿En qué fase estás hoy? ¿Ya hay una tercera fase? O sea, ¿hay otro momento como de brinco o sigues en esa misma fase? Porque me gustaría que me Yo creo contaras. que ahorita estoy como en fase, no sé si 7, 8, 6. Yo soy, o sea, de verdad soy una persona que cambio constantemente. Creo que cualquier persona que me conozca desde hace años te van a decir de que Jimena ha sido 5 personas en una. O sea, cambio muy constantemente. Fase 2 fue la fase de empezar a integrar, creo. Y fue la fase de la espiritualidad por encimita no es espiritual. Y luego, ¿qué es lo que te lleva a fase 3? ¿Y cómo se van juntando todos esos engranes para llevarte a la fase 3 y qué aprendes en la fase 3? Ok, yo diría que, o sea, fase 2 es esa hasta como 2020 verano. Verano 2020 diría empieza fase 3, que es cuando fase 3 fue mucho, vence el síndrome del impostor. Mucho. Como yo me sentía como chiquita, no incapaz, nunca me he sentido incapaz, pero era como no sé, me vi en la necesidad de contratar a mi primera empleada. Esto era por la parte de Tantra, de servicios creativos y de agencia, todavía no Keter. Entonces era una empleada para mí, Jimena, pagada de mi bolsa a mis 25 años. Se sentía gigante. Se sentía gigante. Y como el miedo y el nervio y la responsabilidad, y es que si no puedo y así. Y 2020 fue un año que me obligó a crecer mucho. O sea, yo empecé el 2020, recién regresaba a Monterrey, pánico, como te digo, recién corrida, y acabé 2020 con 2 negocios. Y con una certificación de bueno, en camino a certificarme como maestra de yoga. O sea, estaba con 3 proyectos muy importantes como emprendidos o en medio de emprenderlos. Entonces, se me empiezan a llegar como estas oportunidades. Esta oportunidad está en un nivel más arriba que donde tú te sientes. Si la quieres, tienes que subir. Ya que subes, es tuya. ¿Cómo quieres? O sea, bueno, está disponible para ti, pero si la quieres hacer tuya, tienes que ir por ella. Y tienes que hacer el trabajo que se requiere para llegar de donde está, a donde estás tú, a donde está esa oportunidad. Entonces, para mí creo que 2020 requirió muchos de esos escalones muy grandes. Porque se me empezaron a presentar como oportunidades que 100% eran para mí, pero que yo no me sentía lista. Entonces era pues, si no te sientes lista es porque piensas que no estás lista. Claro. Y después de eso, o sea, entonces como que el nivel 3 fue un poquito de lidia con el síndrome del impostor, sube un poquito de nivel para llegar a capturar un poco tu potencial. Uh-huh. ¿Y luego qué pasa para llegar al nivel 4 y qué trabajas en el nivel 4? Nivel 4 fue un poco, ok, ya crecí todos estos niveles. Se nota. La gente lo nota. Veo que la gente lo nota. O sea, porque es como salí de pandemia con todo, siendo esta nueva persona, que había elevado muchos niveles. Pero también en ese entonces todo se me había estado dando muy fácil. O sea, obviamente con trabajo, pero todo se me había estado dando muy fácil, como muy rápido. Y sin echarle muchas ganas. O sea, era como que nada más yo pedía y la vida me daba. Entonces yo era como, ay, pues pido y me dan, obvio, así voy a seguir por siempre. Y luego 2021 llegó un punto en que la vida me dejó de dar. Y 2021 ha sido el año más retador de mi vida, que fue el año pasado. Más retador, fue un año súper difícil, porque yo como que de alguna manera siempre he sido una persona que veo lo que quiero, voy por él y lo consigo. Y como que
tengo esta voz que me dice, haz esto y haz esto y haz esto, y si haces eso y eso y eso, para allá vas. No a lo mejor de que ya lo vas a conseguir, pero es como, por aquí es. 2026, de alguna manera, perdón, 2021 a mis 26, siento que esa voz en gran parte se cayó. Entonces era como, ¿a dónde? Ya, ¿ahora qué? Y no había respuesta. Entonces fue como toparme con muchas paredes de, me estaba yendo súper bien económicamente y de la nada, tipo, bye, de que tenía un chorro de clientes y de la nada ya no hay clientes. Y aparte también era mi primer año, pues mi año 1 con Keter, mi año 1 con Tantra, mi agencia, que es como, todavía no te sabes muy bien los ritmos de, en este mes es fuerte, este mes es bajo, este mes no sé qué. Entonces como que apenas navegando todo eso, ya en ese entonces tenía 2 empleadas de Tantra de la agencia full time, con sueldos, que también es como, bueno, a lo mejor te fuiste muy rápido, entonces ahora reassess y recalcula, y ahora cómo puedes hacer mejor esto, no, pues ahora por freelance, o sea, como todas esas cosas de recalcular en tiempo real, con responsabilidades reales, o sea, ya no es como planeando un futuro, ya es como, eso está pasando hoy. Entonces, el año pasado para mí fue mucho humildad, fue mucho el también poder decir, la vida también, sí es mágica y maravillosa, pero también puede estar de la chingada. No, sí me costó muchísimo trabajo porque siento que yo nunca había fracasado en nada. Y de hecho era algo que veía, o sea, en terapia a veces con mi psicóloga de ese entonces le decía, es que nunca he fracasado, o sea, eventualmente tiene que pasar. Como que eventualmente tiene que pasar, o sea, yo sé que eventualmente tiene que pasar, de que qué voy a hacer si nunca me ha pasado. Creo que al principio fue mucho como el negación de la responsabilidad. O sea, era como, puntualmente hablando de Tantra Studio, mi agencia, porque al final del día eso ha sido como que lo que a mí siempre me ha dado para vivir realmente. Entonces, Tantra, yo no busqué ese proyecto, nunca. O sea, yo nunca fue como, quiero hacer una agencia de publicidad. Simplemente, siempre tuve proyectos de freelance. Siempre los estuve haciendo desde que estaba en carrera. Cuando empezó la pandemia, me empezaron a llegar algunas oportunidades. Me empezaron a llegar, o sea, como varias oportunidades de proyectos que ya no tenía la capacidad de hacer yo sola porque no me daba el tiempo. Entonces hago mi primera contratación. Para ese entonces fue como, ok, estoy vendiendo mis proyectos bajo mi nombre, más, no sé si me encanta que sea mi nombre. Eventualmente, pues a lo mejor si después le pongo nombre al proyecto. Un día random me llegó el nombre del proyecto así, tipo, antes de dormir. Esto ya fue, si eso de la contratación fue en julio, esto fue en octubre, noviembre, más o menos, que me llegó así de que Tantra Studio. Al día siguiente me desperté y en una hora hice todo, de que registré la marca, compré el dominio, hice el logo y de la nada ya tenía una agencia. Pero no sentí que fuera algo que yo planeé, simplemente como que se dio. Y luego me caían clientes y me caían clientes, entonces se había dado. Nunca le había echado realmente ganas a estar atrás de yo buscando, yo vendiendo, yo así. Entonces cuando se para el flow, yo también me paro. Y fue como tarot y buscar respuestas. ¿Y ahora por qué no? ¿Y ahora qué sigue? Y era como, sigue esperar, sigue recibir. Entonces yo, no, pues no hago nada, recibo, me espero. Permito que todo fluya. Pero pasa un mes y no está fluyendo. Y pasa a lo mejor otro y sigue sin fluir. Entonces ya yo así como desesperada de que, vida, ¿a qué hora me vas a dar más clientes? Hasta que fue como, no, a ver. ¿Quieres tu agencia? Esa agencia por la que nunca has hecho nada, ¿la quieres? Ok, ¿qué estás dispuesta a hacer tú? Y el darme cuenta, no quiero vender, no estoy dispuesta a eso. ¿Segura? Entonces no hay agencia, ¿segura que no estás dispuesta a vender? Es como tener esa humildad de hacerme responsable. Creo que eso fue lo que más saqué de ese fracaso, como te hace darte cuenta de realmente quieres o no quieres esto, que estás dispuesto a hacer, y como también permitirme ser vulnerable en el decir, o sea, ya no está como up to the universe, o sea, está up to you.
¿lo quieres o no lo quieres? No, es que no quiero porque me hace sentir incómoda. O sea, también como poderle poner nombre a mi incomodidad o a mi resistencia de lo que implicaba yo tener que sacar de salir a vender o yo tener que hacer este esfuerzo. Era como, ¿por qué no quiero? De verdad no quería, no quería. Hasta la fecha me choca vender, o sea, no me gusta. Pero era como, ¿por qué no quiero? No, pues por esto, por esto, por esto. Me da miedo que me rechacen, me da miedo que tal. Ah, ok. Tienes miedo al rechazo, tienes, o sea, como poderle poner nombre a todas estas emociones y a sentirme súper vulnerable cuando nunca en mi vida me lo había permitido. Nunca, yo vulnerable, deja tú con los demás, yo nunca había sido vulnerable conmigo. Porque yo siempre era como, no, yo todo puedo, yo sí, yo todo. Entonces como que realmente la vida me obligó a ir a esa vulnerabilidad, a esa humildad, a ese, pues sí, o sea, realmente poderme abrazar a mí misma y como empatía hacia mí misma, autocompasión muchísima, de al final del día, pues sí, podrás tener todo esto, pero al final del día eres una niña de 26 años que lo está descifrando. Suena fascinante, ¿no? O sea, como que por primera vez te topas con la adversidad, como que llega un punto donde tocas fondo y la manera en la que sales de ahí fue un poquito como diciendo, oye, me voy a permitir ser vulnerable, pero voy a tomar responsabilidad por mí misma y por Ujú. todo eso. Y me imagino que así es como llegas al nivel 5 y me gustaría que me contaras un poquito cuáles fueron los retos que te hicieron crecer en el nivel 5. Ok, entonces, el año pasado yo cumplo años en diciembre, o sea, ya casi cumplo. Y en diciembre del año pasado me fui a Ciudad de México para mi cumpleaños con Vale, mi socia. Fiesteamos todo el fin de semana. Y yo como que en ese momento traía mi identidad muy, no sé, como que me la estaba cuestionando mucho. Me estaba cuestionando mucho muchas cosas. De voy a poder tener acceso a esto, o sea, como que cosas que no sabía si estaban disponibles para mí, porque te digo que se me empezó a como a hacer muy evidente todo esto. Entonces me fui a Ciudad de México y como que de alguna manera me puse a mí misma en un experimento de todo el fin de semana voy a hacer o voy a actuar no como la que me siento ahorita, sino como la que quiero ser a los 27. Iba a cumplir 27. Entonces, ¿cómo quiero ser el año que entra de 27? Voy a actuar, voy a fingir ser esa persona todo el fin de semana. Entonces, pues al final del día fue como actuar como una versión upgradeada de mí misma, en Pero a todos los ver, sentidos. ahí platícame exactamente qué acciones cambiaban, cómo estabas en ese momento y cómo actuaste ese fin de semana. ¿Quién querías ser? ¿Qué querías cambiar? Quería ser como mucho más segura de mí misma, mucho más como atractiva y sexy. No sé por qué me tenía a mí misma como en un concepto de toda la vida me había tenido en un concepto como de, tú no eres la niña guapa, eres la niña cool. Y siempre había querido ser la niña cool. Pero te digo, o sea, como que no me atrevía a lo mejor a ser la guapa. Pero entonces, como que había ciertas cosas que a lo mejor, no sé, si salíamos una amiga y yo y estábamos en un bar o algo así y le tiraban la onda a mi amiga y no me lo tiraban a mí, era como, ah, es que es la amiga guapa, yo soy la amiga cool. Como que yo decía de que a mí, tipo, si quiero gustarle a alguien, se tiene que llevar conmigo y me tiene que conocer a mí, mi personalidad, y entonces ya le voy a gustar. No le voy a gustar como de primera instancia porque soy la cool, no la guapa. Que todo eso es una estupidez mental que yo me vendía a mí misma. Entonces yo actuaba, no llegaba a un lugar con la presencia de la guapa, llegaba con la presencia de la cool. Entonces, de alguna manera, mi lenguaje corporal era como cerrado, porque entonces, o sea, como que ciertas cosas que yo hacía, que sí tenía un lenguaje corporal cerrado, que sí esto, que sí el otro, que fue como, a ver, abre tu lenguaje corporal, entras a ese lugar como si fueras la más guapa del mundo, o sea, como todas esas son micro cositas, pero que para a mí internamente era un reto. Era un reto, sentirme como más, pues sí, o sea, una versión de mí que no es la que yo me siento, sino la que quiero ser. ¿Y qué tal ese Y experimento? O sea, ¿cómo fue ese fin de semana y qué pasó después?
Ese fin de semana fue un absoluto éxito. Y lo que me llamó la atención fue como, al final, me di cuenta que nadie se había dado cuenta que yo estaba fingiendo. Y me la había pasado súper padre, sí me había acabado sintiendo más segura y había tenido los resultados que quería de ese fin de semana. O sea, obtuve todo lo que quería de ese fin de semana, lo obtuve. Que de alguna manera lo que quería era como reafirmar esa Jimena de 27 cumpliendo 27. Pero entonces fue como yo me sentí una impostora, pero nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué si le sigo? ¿Qué si sigo actuando como esa persona? Entonces, empezando este año, fue literal como experimento Jimena 2.0, o sea, como que traía mucho el rollo de sentirme más atractiva. Y como más segura de mí misma y más, pues sí, o sea, sacarme a mí misma del solo eres la cool. Puede ser lo que quieras, puede ser la cool, puede ser la guapa, puede ser la sexy, puede ser la inteligente, puede ser la buen pedo, puede ser la que tú quieras. No te limites a ti misma en dónde sí entras y dónde no. Si te llama la atención explorar acá, puedes explorar acá. ¿Qué necesitas para estar segura, para sentirte segura mientras exploras acá? No, pues necesito esto y esto y esto y esto. Ok, consíguelo. Ok, ahora sí, estás lista. De que ve. Entonces, como que los primeros meses de este año fue como un esfuerzo muy consciente de presentarme abierta. Algo en lo que yo antes siempre me había presentado más cerrada. Y darme cuenta día 1 cómo todo el entorno responde. De que sí hay una diferencia. De la nada, o sea, yo te lo juro, pasaba de que yo siempre decía, es que ¿por qué mis amigas ligan mucho más que yo? O sea, era como una curiosidad genuina de, ¿por qué mis amigas ligan mucho más que yo? Si yo sé que yo también estoy guapa, yo también soy buena onda, o sea, como que, ¿qué es? Y es como, sí era mi lenguaje corporal cerrado, porque en el momento en que me abrí, como que me reté y me incomodé para abrirme, era como, cada vez que salía y todo este año, cada vez que salgo es como me llueven hombres. Que ni siquiera se trata como, es que me los quiero ligar a todos, pero simplemente es como, me desbloqueé algo a mí misma. Entonces ni siquiera, no me importa el hombre, no se trata del hombre, o sea, se trata de lo que yo sé de mí misma. Me parece sumamente interesante esto porque creo que es algo muy importante, ¿no? De definir, oye, quizás para convertirme en la persona en la que quiero ser, debo de empezar a tener comportamientos de la persona en la que me quiero convertir y empezar a hacer eso. Entonces me parece sumamente interesante. Entonces llegas al nivel 5. El nivel 5 fue un poquito como alinear eso de cómo te quieres sentir y cómo empiezas a actuar para alinear mente, sentimientos y acciones. Eh, y llegas a ese nivel 5. ¿Y cuál fue tu siguiente reto? Ok. Sí, o sea, creo que el principio de este año fue como volver a empoderarme después de alguna manera, el desempoderamiento que me obligó a tener la vida el año pasado. Fue como volver a empoderarme. Ahora empiezo este año sin tener idea de lo que iba a hacer este año. Porque como te digo, o sea, no veía claridad en nada. Todo el año pasado no veía ninguna claridad y como que yo siempre he sido de New Year, no New Year, New Me, pero sí me gusta tener como más o menos hacia allá estoy yendo. Pero el año pasado había hecho eso y claramente no funcionó, entonces este año fue como, no tengo ni idea de dónde estoy yendo, me voy a enfocar en hoy y me voy a enfocar en mí. Y lo demás que se escriba solo. Entonces entré en una crisis existencial dura, la cual gocé. Me la pasé tan padre, o sea, porque fue como mucha escritura, o sea, fue como luego escribir, que no, pues es que lo que quiero y bla, 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 de que a ver, ¿qué quiero? Tenía mucho tiempo sin preguntarme a mí misma realmente qué quiero, porque es como, pues las cosas que ya tengo y también es la primera vez en que no es como que veo algo allá y digo, voy por eso y ya, y ahora es lo siguiente, es como ya tengo un negocio que está corriendo, tengo otro negocio que está corriendo, no los voy a dejar, o sea, como que ¿por qué voy ahora? Pero también me di cuenta que al conectarme tanto con mi propósito,
que ya lo mencionamos antes, que sí me siento muy conectada a mi propósito. El propósito es muy lindo porque es algo que puedes vivir cada día. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de esto? Porque no es problema, pero es lo que a mí me pasó. Es que me desconectó de mi visión. De, ok, estás cumpliendo tu propósito ya, pero ¿cómo quieres experimentar ese propósito? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres en la vida real? ¿Qué quiere tu ego? ¿Cómo quieres vivir esta vida? Porque si te dedicas a hacer todo eso, pues sí, bruto, pero ¿qué estás construyendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Entonces, como que yo estaba tan conectada con mi propósito que me desconecté del cómo quiero vivirlo. Entonces, en marzo fue volverme a replantear cómo quieres vivirlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres experimentar? ¿En dónde? ¿Haciendo qué? ¿Qué cosas? O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo? Entonces fue como volver a aterrizar de alguna manera mi plan de vida. De, esto es lo que quiero, lo quiero hacer de esta manera, quiero y esta, o sea, como volver a reestructurar todo. Y también empecé a sentir como que yo siempre he tenido esta visión de mí misma de grandeza. O sea, yo siempre me he visto a mí misma como una chingona. Yo sé que soy una chingona. Y yo siempre he sabido que para ser la chingona que me veo a mí misma haciendo, pues le tengo que echar ganas. Lo que me pasó en marzo es que como que la imagen que yo tenía de mí misma a esa edad, o sea, la imagen que yo tenía, punto, que había construido a mis 19, 20, 21, 22, 23, de quién era Jimena a los 27, y la que estaba haciendo ya se estaba quedando atrás. Ahora, obviamente es como cuando tienes 12 años y dices, no, yo puedo casar a los 23, no tienes ni idea. Pero, entonces fue como, a ver, reevalúa. Pero sí sentí como, no, incluso ahorita sé que ya estoy muy cómoda. O sea, no hay nada que me esté retando, estoy en mi casa, de como que todo estaba muy a gusto y ya, fluyendo. O sea, yo me había echado al principio del año, fue como, no, pues no sé qué quiero hacer, entonces no hago nada, fluyo y que la vida me lleve. Ya para este punto fue como, no, a ver, no puedes fluir tanto porque necesitas dirección, porque si no te vas a quedar estancada. Y a mí no hay nadie que me diga qué hacer. O sea, yo el 100% de las decisiones de mi día, yo las tomo. El 100% de las decisiones de mis negocios, de mi vida, de lo que hago y deshago, yo las tomo. Entonces, literalmente depende de mí. Entonces, en ese momento fue como un, no sé qué tengo que mover, pero sé que tengo que mover algo para que mi vida pueda llegar como a ese siguiente nivel. Y estaba como vida, o sea, ahora sí, ya estamos hablando de 2022, ya tengo un proceso de desarrollo espiritual bastante importante en el cual sé cómo se manifiesta, sé cómo habla, o sea, conozco mi conexión con la divinidad, con el universo, con mis guías, con ángeles. Estoy muy cercana a esta conversación con Dios todo el tiempo estoy en conversación. Hago preguntas, recibo respuestas, hago preguntas, recibo respuestas, hago preguntas, recibo respuestas, constantemente. Entonces le pregunto a la vida, universo, ¿qué muevo? Tengo que mover algo, ¿qué muevo? Entonces, se me empieza a llegar abril la oportunidad de enseñar. Me invitan en una semana, random, a dar un taller en el TEC y a dar otro taller en municipio de San Pedro. Random, fuentes separadas, temas separados. Pero pues de alguna manera la vida como diciéndome, tienes la oportunidad de enseñar y ya dijiste que sí, entonces te vas a obligar a generar 2 talleres. Y pues mi identidad, o sea, mi logo, como que eso representó muchas cosas de hacer mi branding, hacer todo esto, estructurar 2 talleres, cómo van a ser mis presentaciones, o sea, como que se empezó a encaminar por allá y como que de alguna manera yo dije, vida, ¿qué me estás tratando de decir? O sea, ya es momento de enseñar, sí, ¿qué? O sea, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? O sea, yo se puedo enseñar muchas cosas, pero ¿qué es lo mío? Dentro del mismo tiempo, un día lo pregunto así puntualmente en la mañana. ¿Qué voy a enseñar yo? En la tarde va un amigo a mi depa porque estaba en crisis amorosa, entonces necesitaba como desmenuzar todo y te digo que yo soy buena quitando como todas las capas de lo que no es para llegar a la verdad. Entonces
soy buena amiga para hacer eso, entonces le doy su buena terapiada, quitamos muchas cosas que no eran, quedamos con muchas cosas que sí eran, y al final me dice, está muy cañona la capacidad que tienes de enseñar self-awareness. Y haz cuenta que volteé, o sea, estaba yo cocinando, volteé y fue tipo, gracias, luego caminé y le dije, gracias, o sea, me acabas de revelar, o el universo acaba de revelar a través de ti lo que necesitaba escuchar. Y fue como tan obvio al mismo tiempo. O sea, y ahorita veo y en journals pasados ya tenía escrito cómo le enseño al mundo self-awareness. O sea, siempre he estado aquí porque creo que es lo que me ha llevado a mí, lo que me ha guiado durante toda mi vida. El self-awareness, el conocer la voz, el reconocer la voz de la otra voz, el seguir la voz que dice, que habla con la verdad y el ser fiel a eso, y eso requiere conocerme a mí misma. Entonces, toda mi vida la he vivido con self-awareness. De alguna manera es uno de mis dones desde chiquita y lo agradezco muchísimo. También a veces lo odio porque me impide hacer cosas que a lo mejor sí quiero hacer porque no se sienten bien. Pero fue como, obviamente, va por aquí. Y al mismo tiempo, entonces ya tengo lo de, voy a enseñar self-awareness, que ahorita todavía no lo empiezo a hacer, pero estoy trabajando en un taller que espero sacar como a principios del año que entra. Y empiezo como, por un lado, a una amiga en una conversación la ayudo a descubrir su propósito. Y luego como que lo repliqué con otra amiga. Y luego lo repliqué con otra amiga. Y luego entonces me empecé a dar cuenta de, creo que le puedo ayudar a la gente a encontrar su propósito. Y me doy cuenta también de, puedo ayudarle a la gente a conectar con esa magia. Y ahí fue cuando fue como, a ver, si vas a ayudar a la gente a conectar con su magia, tienes que ponerle nombre a la tuya. Y ahí fue cuando por primera vez le puse como en palabras, mi magia es conectar a la gente con su magia y con su verdad. Entonces, como que se me dan estas oportunidades de enseñar, se iluminan estas partes de self-awareness y de ayudar a la gente a conectar con su propósito. Y ahora la siguiente fase es salte de ese depa y ahora empieza, o sea, ya se te reveló que esto por acá va. Y es como, ahora empieza por allá. Entonces, pues la siguiente fase es literal, tipo, cerrar eso y como a lo nuevo, que es, pues un poco de la fase en la que estoy actualmente. A ver, y platícame, ¿dónde estás hoy? Mi proyecto de vida ahorita es desarrollar lo de la magia, What's Your Magic. Desarrollar lo de self-awareness y brillar. Y confiar y fluir. Y como que ahorita el poder apoderarme mucho de quién soy, el camino en el que estoy, el poder que sé que tengo, mi propósito, que tengo muy claro cuál es mi propósito y me encanta y es un honor para mí, y el como poder decir todas estas cosas que te estoy diciendo ahorita sin miedo y sin sentirme como que estoy presumiendo, como que me estoy creyendo, pero tampoco una modestia innecesaria, simplemente un reconocimiento de esta soy yo, esto es lo que la vida me dio, este es el camino que he trascendido, me he esforzado cada paso del camino, he sido auténtica cada paso del camino y por todo eso tengo el como derecho y la presencia de decir esto es lo que soy y a quien le guste. Si eso brilla, o sea, hace que brilla al grado de que ilumine una habitación, increíble. Si eso te hace sentir menos brilloso, es tu problema. Jimena, me parece espectacular como todo tu trayectoria a lo largo de estos 6 7 niveles de autoconocimiento y desarrollo personal. Has tocado muchísimos temas, muchísimos. Todos. No, yo creo que todavía faltan muchos que me gustaría tocar. A ver, tengo dos preguntas más antes de cerrar. El primer tema es la muerte. ¿Quieres hablar de eso? Sí. Entiendo que tu papá durante toda tu infancia tuvo esclerosis múltiple y que eso pues fue un proceso, fue tu realidad y que cuando eras pequeña tu papá murió.
pero también entiendo que tu mejor amigo, Mauricio, murió hace un par de semanas. Sí. Y, y me gustaría profundizar en el tema de la muerte contigo, en particular de cómo lidias tú con la pérdida y la muerte. Uy. Oh, qué interesante porque este es un tema que ahorita estoy viviendo. Entonces este es un tema, o sea, todo lo demás que te platiqué, te lo he platicado sin vulnerabilidad porque es algo que ya no me cuesta porque ya lo viví, ya lo aprendí. Esto me requiere y hasta, o sea, me veo a mí misma cómo me cambió todo. Porque es algo que apenas estoy viviendo y entendiendo y aprendiendo a navegar. No tanto la muerte, sino el ser esa persona en el proceso de alguien más. Mi papá sí, o sea, estuvo enfermo, lo diagnosticaron cuando yo tenía 2 años, falleció cuando yo tenía 11, entonces prácticamente toda mi vida estuvo enfermo. Y sí, o sea, para mí era mi realidad. Luego me da risa porque comentarios en redes o así, me ha pasado no muy seguido y no con la gente que me conoce, pero con gente que no me conoce o en temas específicos que es como hija de papi, como, ¿cómo te explico? Si supieras. Pero creo que la situación de mi papá me puso a mí en la posición de siempre tener que valerme por mí misma. Porque de alguna manera la atención que por lo regular está disponible para un niño en crecimiento no siempre estuvo disponible para mí. Porque estaba en otro lado en donde era indispensable. Pero entonces creo que eso me dio como las herramientas para en este momento, o sea, bueno, para todo lo que he hecho toda mi vida, el saber que yo puedo y el poderme llevar a través de todos esos procesos a mí misma. Ha sido eso que siempre de alguna manera he estado como yo sola. No sola, pero sola en mi proceso y como sola en mi individualidad. Creo que sí, o sea, pues de entrada el tener una muerte tan cercana como la de mi papá te da un entendimiento, y aparte que ya fue hace casi 16 años, no, casi 17 años, de entender que está perfecto, que tuvo que haber pasado así, que mi vida no, que yo no sería lo que fui, o sea, que yo no sería lo que soy si no hubiera pasado eso, que mis hermanos no serían lo que son si si no hubiera pasado eso, que mi mamá, o sea, como el tiempo siempre te da perspectiva y te permite entender como en el momento no se entiende, pero siempre se va a entender después. Y eso es perfecto y a todos nos tocaba vivir eso y es la manera en lo que tenía que ser, ¿no? Entonces, creo que esa parte y también, pues, mi desarrollo espiritual de entender como que nada es coincidencia, que todo, o sea, todas esas herramientas que he adquirido en la vida y en los últimos años me permiten tener una comprensión muy, o sea, fría de las cosas sin perder calidez. No sé si me explico. O sea, como poder entender las cosas de manera objetiva. Entonces, si pasa lo de Mau, que fue madres, ya va a ser un mes, hace 3 semanas, un poquito más de 3 semanas. Y creo que ha sido el madrazo más grande de la vida, o sea, mucho más que el de mi papá. Porque mi papá yo lo veía venir, o sea, mi papá yo sabía que eventualmente se iba a morir. Mau, 15 horas antes estábamos juntos en la fiesta, o sea, literal. Entonces, pues no sé, sí fue muy difícil, ha sido muy difícil, ahorita ya me siento como muy tranquila, o sea, obviamente ahorita estoy todavía emocional, pero bien, pero como que desde el principio, o sea, me dijeron, me vino a mí a decir un amigo a mi casa, y al principio es como un shock muy extraño, hasta el día siguiente, en la mañana, fue cuando me deshice literal, pero como que en un inicio, y creo que eso es algo que nos pasa mucho, pero a mí en lo particular mucho, es como razono las cosas y puedo tener una comprensión a nivel mental de las cosas y luego mi cuerpo emocional se tarda en llegarle al razonamiento mental que ya hice. Por lo mismo soy muy dura conmigo misma en muchas cosas, que es como hay veces que ya tengo entendido algo y quiero que ya mi cuerpo lo entienda también y quiero que ya todo mi sistema se ponga al día con esa comprensión que yo ya tengo y es como, no, a ver,
Las cosas tienen sus diferentes ritmos y tienes que pasar por todos los sentimientos para que eventualmente tú puedas llegar a esa comprensión que ya tienes. Pero entonces desde un inicio de manera fría como que lo puedo ver. Y cuando me dijeron lo de Mau, no fue tristeza. Fue como de alguna manera como una risa de obvio. Obvio esto iba a pasar. Obvio ese era el destino de Mauricio, porque era un niño demasiado especial. Mis amigas y yo siempre lo comentábamos de que, ¿qué onda con Mau? Tiene demasiado ángel. O sea, tiene demasiado ángel, tiene demasiado luz, que es como, ahí está. Por eso. Porque hay almas que no vienen con un destino humano. O sea, hay almas que simplemente vienen a enseñar. Y él era un niño que de verdad muchísimo más elevado en muchísimos más sentidos que el resto de nosotros, que vivía con muchísima simpleza, muchísima sabiduría, gozando cada segundo, siempre compartía amor, o sea, como todas las cualidades de alguien que ya está muy desarrollado. Entonces cuando eso fue como claro que esto iba a pasar. O sea, no tiene sentido en el mundo de los humanos, pero tiene mucho sentido si me pongo en la perspectiva de quien sea que esté a cargo y organice la vida. No sé si sea Dios, no sé si sean ángeles, no sé quién sea, no sé si sean aliens, lo que sea que decida que Mauricio Garza se iba a morir, entiendo perfecto esa postura. Muchísimas gracias por abrirte con esto y ser vulnerable. Me gustaría pasar al siguiente tema, Jimena, el desarrollo de tu carácter. Entiendo que desde chica te la tuviste que ver por ti misma, ¿no? Eres la menor de 4 hermanos, tu mamá pues en algún momento le tocó hacerse cargo de la casa y bueno, desde cuidar a tu papá mucho tiempo. Y entonces como que Jimena tuvo que crear su propia identidad muy rápido, pero también su camino, ¿no? Entiendo que tú encontraste una beca para irte a una buena universidad y luego te empezó a gustar viajar, pero pues nadie te iba a apoyar, entonces como que empezaste a encontrar la manera de hacer tu propio dinero y luego pusiste tus empresas y realmente eres una persona que se ha hecho sola, con ayuda de mucha gente, pero por tu propio mérito, ¿no? Que luego cuando alguien te escucha hablar como, no sé, niña fresa de Monterrey, como que uno se pudiera llevar la impresión de que te entregaron todo en bandeja de plata y la realidad es que no. Entonces, a lo largo de tu camino me has contado varias cosas del desarrollo de tu carácter, pero creo que o sea, me gustaría también que me dieras como la cronología de cuáles han sido los temas más importantes que has tenido que lidiar. Mencionaste a tu psicóloga. Sé que el tema de autoconfianza es un tema muy importante en tu vida y bueno, ha habido infinidad de temas más, ¿no? Pero me gustaría que me dieras como cómo has ido desarrollando tu carácter a lo largo de tu vida. Todo el mundo tiene tipo el diablito y el angelito. O sea, eso es real. A lo mejor lo vives de diferentes maneras o lo escuchas de diferentes maneras, pero está como esta voz que te dice que no puedes y esta voz que te dice que sí puedes. O la que te dice que cortes con el tóxico y la que te dice que te quedes con el tóxico. O sea, como que siempre hay esta dualidad. Y por lo general, para la mayoría de las personas, por lo que tengo entendido, por lo que conozco, por lo que escucho o así, es más fácil y más cómodo escuchar a la voz del ego y traicionar a la voz de la intuición. Yo nunca he podido traicionar a la voz de la intuición. Nunca he podido. No me deja. Grita. O sea, no la puedo callar. Sé que mucha gente la puede callar porque sé muchas historias y yo de repente la callo, pero no la puedo callar. Es como, es muy evidente. Entonces como que nunca me ha quedado de otra más que escucharla. Y no es mi identidad, porque la identidad es externa. Eso es como un impulso interno, el cual respeto y me permite vivir auténticamente. Creo que si yo te dijera cuál es mi identidad, si preguntaras mi identidad, te dirían que soy una niña auténtica, que soy una persona muy auténtica, lo cual después hace un problema, porque cuando tu identidad es ser auténtica, entonces, ¿qué es auténtico en realidad? Pero bueno, ese es otro tema más complejo. Pero siempre como que he tenido esta certeza, o sea, creo que como esa voz o esa
siempre ha estado muy presente en mí, este es mi impulso interno. Siempre he sabido que soy inteligente, que soy capaz, que puedo lograr lo que me proponga. No sé si vino de una crianza o de simplemente yo saber eso de mí. Y como ver también, siempre me fue bien en la escuela, siempre como que siempre he sido inteligente, o sea, siempre he tenido evidencia para respaldar el hecho de que yo soy inteligente y siempre he tenido sueños muy grandes y sabido que tengo la capacidad de lograrlos. Yo lo que creo, o sea, como en realidad en cuanto a carácter, a mí algo que se me hace muy importante es la evidencia. Tener evidencia de que eres la persona que crees que eres. O que eres la persona que dices que eres. O que eres la persona que quieres ser. Porque tú puedes decir que eres alguien, pero si no eres ese alguien, pues entonces no eres ese alguien. O puedes creer que eres alguien, pero si no haces nada que respalde que eres así, entonces no eres así. Entonces, como que de alguna manera yo siempre he buscado esa congruencia entre la persona que creo que puedo ser, que digo ser, que quiero ser y la que soy. ¿Y cómo hago eso? Pues tomando como las acciones y atreviéndome. ¿Por qué me atrevo? Porque confío en mí, porque confío en mí, porque me atrevo. No sé qué fue primero. Entonces creo que mi carácter se ha construido en atreverme a hacer cosas y luego hacerlas. Y como ya me atreví a hacerlas y ya las hice, entonces la siguiente vez me atrevo más fácil y las hago más fácil. Y ahora me atrevo más fácil y las hago más fácil. Me parece impresionante eso, porque creo que tú has logrado juntar dos partes del engrane muy importantes, ¿no? Una, esto es como tu diálogo interior y saber qué es lo que quieres, realmente tú qué quieres. Y luego la parte de cómo actuar y echar acción para lograrlo. Y eso me parece súper poderoso. Entonces, gran lección. A ver, ahora sí, Jimena. Ha sido una conversación increíble. Me encantaría llegar a la última pregunta y es, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Escucha a la voz que te dice que quieres algo diferente. Sí, escúchala. Porque si estás insatisfecho, es porque existe ese diálogo. Existe ese diálogo que dice, algo no está bien. Esta no es mi vida. Sí, o sea, si todo estuviera bien, no existiría esa voz. Entonces, atrévete a escucharla. Aunque esa voz no tiene plan. Esa voz solo tiene certeza. No importa que no haya plan. Si hay certeza, por ahí se empieza. O sea, creo que la certeza es el primer paso y en mi experiencia no decepciona. Entonces, vale la pena. O sea, si toda la vida has escuchado a la voz del ego y no estás feliz y toda la vida has negado a la voz que te dice qué es lo que quieres, pues, ¿qué pasa si te atreves a escuchar a la otra? Entonces mi consejo es, atrévete a escuchar a esa voz. Y no, aunque amenace toda tu vida, aunque la amenace absolutamente toda. O sea, para mí en lo personal, así ha sido varias veces y la ha amenazado y aún así he decidido actuar en base a esa voz y nunca, jamás me ha decepcionado y en cambio mi vida se ha transformado en mi vida, la que se siente mía, completamente mía. Me encanta ese consejo, es súper poderoso. Jimena, ha sido un deleite tenerte acá. ¿Dónde puedes irte a la gente? Gracias por invitarme, la pasé bomba. Me pueden seguir en casi todas las redes sociales, pero en las que más activa estoy es en Instagram y en TikTok como Jimena de la Pesa. Jimena es con J, Pesa es con Z. Tengo también un blog en el que publico cartas donde platico sobre mi proceso, las cosas que voy aprendiendo, que voy navegando, que voy integrando, básicamente mucho de lo que hablamos aquí, pero
como en tiempo real y por escrito. Que si se meten a mi Instagram, hay como el Linktree en mi perfil, ahí pueden accesarlo. Si no, es jimenadelapesa.substack.com. Y también pueden entrar a jimenadelapesa.com si quieren conectar con su magia y empezar a vivir su propósito. Que estoy empezando, bueno, empecé a dar estas sesiones de las que te platiqué que se llaman What's Your Magic, que justo es como para conocer cómo se expresa Dios a través de ti, cómo se expresa el universo a través de ti, para permitirle que te baile. Y al permitirte ser bailado, empezar a vivir una vida más placentera y de más propósito. Admiro el don que tiene Jimena para escuchar a su intuición, su hambre por autoconocimiento y transformación y su autoconfianza en que va a estar bien ante cualquier tipo de adversidad. Mantente al pendiente de su curso What's Your Magic para encontrar tu magia. Antes de irte, te invito a que hoy te registres a nuestro próximo masterclass gratuito para que ahora sí tengas las herramientas para empezar a construir tu proyecto de persona y vida ideal. Regístrate en caminosextraordinarios.com/masterclass. El link está en las notas del episodio. Yo soy Oscar Austria y puedes saludarme en Instagram como caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario, del cual te dejo una probadita. Ahora lo que me quiero dedicar mi tiempo es a seguir yendo para adentro, a crecer, ¿no? Sanando mis heridas y seguir creciendo. 2, a servir a la gente y a partir de de servir, conectar con la gente. Y 3, a crear cosas, también a divertirme, a crear, a gozar, ¿no? A desarrollar cosas nuevas, nuevos proyectos. Entonces, todo lo que englobe ahora, de ahora en adelante, como estas 3 frases, es algo que yo le voy a dar prioridad y le voy a destinar mi tiempo.